Hola, mi nombre es, mi nombre es Robinson y en esta ocasión les voy a presentar tres textos sobre física muy buenos y estos textos son escritos los tres por Stephen Hawking. Se los voy a presentar en orden de el primer texto publicado al último o el más reciente que yo he leído. Entonces, como primero tenemos ese que es Breve historia del tiempo del Big Bang a los agujeros negros, en el cual fue publicado en 1988. Se vendieron más de 20 mil millones de copias y fue traducido a 37 idiomas. Este libro es muy reconocido, como lo pueden ver en el mundo, y lo fundamental de este texto es que plantea una de las cuestiones, una de las preguntas más importantes que se ha planteado la humanidad, y es si el universo tuvo comienzo, ¿cómo fue ese comienzo? Bueno, para llegar a este punto, entonces tenemos que plantear la idea del Big Bang. Y la idea del Big Bang viene desde un físico católico llamado George R. Gamow, el cual planteó que el universo tenía un comienzo, y este comienzo tenía que ser, mediante cuestiones físicas, un elemento extremadamente pesado. Stephen Hawking lo que hizo fue que primero planteó con Roger Penrose, o no plantear, sino mediante la teoría de la relatividad, los dos demostraron que el universo tenía un principio y que, adicional a esto, la relatividad mencionaba implícita que existían singularidades o agujeros negros. Entonces, eh, como ahora tenemos teorías de la mecánica cuántica, lo que él hace en la mitad del primer texto es plantear todas estas teorías, tanto de la electrodinámica cuántica, de las partículas fundamentales, de la antimateria, que es propia de la mecánica cuántica, incertidumbres de Heisenberg, experimentos realizados como el experimento de la doble rendija. Entonces, intentando mirar cuál es la naturaleza del comportamiento de las partículas, y este comportamiento también gira en torno a la termodinámica. Entonces, esta idea de la termodinámica es muy fundamental dentro de este texto, porque en sí va a ser uno de los principales sucesos con los que va a resolver la teoría del Big Bang. Posteriormente toma la idea de astrofísica, como lo es los agujeros negros, y como ya conocemos la idea de agujeros negros, entonces lo que quiere demostrarles cuál es la naturaleza cuántica de un agujero negro, cómo se comportaban las partículas dentro de él. Entonces toma esta idea de las partículas, de su comportamiento, de lo que se conoce previamente, y empieza a idear una forma en la que, si el universo tuvo un principio y ese principio es propio de una singularidad, cómo se comportaba cuánticamente esa singularidad. Entonces, aunque hubo una parte en que habló del bosón de Higgs, no, no tuvo mayor importancia dentro de la explicación, ya que la explicación que él da se conoce como radiación de Hawking, que es la teoría que él plantea, y su tesis de doctorado. eh, para entender mejor, les recomiendo que lean el texto. Bueno, entonces les decía, en la mitad del texto va hablando tanto de la física eh, clásica o mecánica clásica, y de también de la mecánica cuántica, y después de la astrofísica, centrado en la relatividad.
llega a la conclusión de que el universo es un sistema entrópico y la entropía es una de las investigaciones de mecánica cuántica acerca del comportamiento de la naturaleza del calor. Mediante esta explicación es posible que se forme el Big Bang. Para explicarlo más a detalle y para que lo comprendan mejor, deberían leer el texto. Un texto que acompaña este, o es la secuencia del mismo, es El universo una cáscara de nuez, escrito también por Stephen Hawking. En él toma más a fondo la teoría de la relatividad y explica sus fundamentos principales y las ideas que impulsaron a Albert Einstein, el comportamiento no de del éter, sino de un espacio-tiempo. Bueno, este es el texto. Bueno, este texto se divide por varios capítulos. Uno de los capítulos que me pareció más interesante fue en el que plantea el universo o los multiversos. Estos multiversos que me hacen acordar de una afirmación de un historiador que mencionaba que la primera vez que Stephen Hawking le mostró el trabajo a Kurt Gödel sobre la relatividad, Kurt Gödel le demuestra mediante la formalización que el universo no era único, sino que mediante la misma teoría existían más multiversos, y estos multiversos ya tenían la posibilidad o la habilidad de viajar en el tiempo. Algo muy importante ahora en la física de partículas o teoría de cuerdas, en la que se plantean más de 11 dimensiones. Este texto es muy importante. Podría decirse que ayuda a comprender al anterior, y el anterior ayuda a comprender este. Los dos son, podría decirse, parte de uno mismo. Ahora continuaré con el siguiente texto, y este es uno de los textos que a mi juicio me parecen muy importantes y me han gustado bastante, y me fue muy difícil conseguirlo. Este se llama El Gran Diseño, escrito por Stephen Hawking y Leonard Miloudin. Leonard Miloudin es un estadounidense, un físico matemático estadounidense, ahora trabajando en la Universidad de Cambridge. Este libro ha sido uno de los textos más controversiales escritos contemporáneos, ya que en él pone en tela de juicio ideas primarias como la filosofía y la mecánica clásica, en la filosofía se dice que pues ya la física se ha separado de la filosofía, y que la mecánica clásica, todo como producto de causa y efecto. Él plantea aquí las fuerzas, por decirlo así. Él plantea la gravedad como la principal creadora y destructora del universo. Como anteriormente habíamos visto, antes era la termodinámica o la entropía la que era la que hacía posible la creación. En este caso, ya nos, en el anterior, pues, en los anteriores textos él tuvo que plantearse preguntas tales como si Dios fue el creador del universo, y si, claro, el universo tiene un inicio, ese inicio tuvo que haber sido provocado por algo o por alguien. En este texto niega la anterior teoría y menciona que la gravedad es la creadora del universo. Entonces la afirmación fundamental de este texto es: ya que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo sin necesidad de deidades. Esto pues se convierte en un sistema, en una idea controversial para los físicos, puesto que
las concepciones previas que tenían pues eran muy estrictas y rigurosas frente a la idea nueva de Stephen Hawking. Entonces en este texto, pues para que se familiaricen más, empieza desde eh, las culturas griegas y empieza a mirar cómo el conocimiento se va generando y cómo estos griegos van desarrollando ciertas ideas y ciertas teorías frente al cosmos, frente a la física, a su física en particular. Y estas ideas empiezan a mirar cómo se van reevaluando las nuevas teorías y cómo la teoría de él también puede ser esa renovación de esos modelos clásicos ya existentes. Entonces progresivamente llega la mecánica cuántica y acá se hace muy importante la unificación de la física. Entonces empieza a hablar de las propiedades muy fundamentales, ya no como física de partículas y partículas fundamentales, sino como la física de fuerzas. Entonces está la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, el electromagnetismo y la gravedad. Entonces estas fuerzas contemplan todo lo que manipula o cómo se comporta el mundo. Entonces, con esta idea se tiene, pues dentro del texto menciona que la gravedad está excluida de las demás fuerzas gravitacionales. La gravedad está excluida de las demás fuerzas como la fuerza nuclear débil y fuerte y el electromagnetismo por ser muy débil. Entonces, la idea de él es, posterior a este texto, es poder resolver las ideas, es poder resolver una ecuación, poder crear una ecuación que una de estas cuatro fuerzas fundamentales. Dentro del mismo texto menciona también trabajos muy importantes como los de Richard Feynman, como la electrodinámica cuántica, y muchos nuevos desarrollos tecnológicos y desarrollos previos a desconocidos para nosotros mediante ideas culturales, de creencias, en las cuales es muy visto, muy importante en sí, digámoslo así, la teoría del conocimiento. Entonces, por lo general, los filósofos toman como partida la idea misma que él sustenta y por eso cree que la primera afirmación de la primera página de que la filosofía ha muerto, él mismo se contradice, ya que ni siquiera el texto ha podido salir de un carácter netamente filosófico. Bueno, esos han sido los tres textos que les iba a presentar hoy. Espero les hayan gustado y gracias.